Segundo, el esclavo no tiene historia. Y perder la categoría de ser histórico es perder la vitalidad. La categoría ahistórica es antiintelectual, oscurantista y reaccionaria. Porque el hombre libre, el que habita la ciudad, como el primer hombre que ha probado del árbol del conocimiento, ha sido arrojado a la historia, a su océano, al agua que es eco de sus propias preguntas. Perder la historia es perder la mejor arma contra cualquier abuso autoritario. Tercero, el esclavo, sumido en la ignorancia, considera que la categoría de la esclavitud es la libertad y por lo tanto carece de capacidad de resistencia. El esclavo no resiste ni se rebela. El esclavo es pasivo y está quebrado, está partido, está cortado al medio. Es a partir de ahí que ser ciudadano es esencialmente recordar. Es verbo puesto en memoria. Ser ciudadano es verbo puesto en memoria. La dinámica ciudadana es una dinámica de la memoria creativa y es por lo tanto un valor organizado. Ser ciudadano es un acto saludable, es ser partícipe de la salud de la sociedad. Y la memoria es la topografía de la ciudadanía. El silencio no es salud, como nos hacían creer. La memoria es palabra que da fortaleza, vigor y creatividad. Y vale la pena ahondar un poco más en este ejercicio de la memoria. ¿Por qué debo recordar? Jorge Semprún, en un bellísimo texto, da una cantidad de razones, de las cuales yo quiero destacar algunas. Primero, toda memoria se construye desde un presente hacia un futuro. Y la memoria es un deber militante que nos interpela. La memoria me interpela, me inquiere, me demanda. Es una necesidad que me debe incomodar. La memoria me pregunta qué hago ahora con mi vida y con qué valores me comprometo. ¿Qué es lo que me resulta trascendente? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué debo dejar de lado? 2. La memoria frena la muerte y afirma la vida y me compromete con la humanidad. 3. La memoria detiene cualquier abuso de poder, otorga espíritu de resistencia y dignifica. Y 4, lo más importante, la memoria me saca de la humillación. Porque este es el otro disvalor. Lo opuesto a ciudadanía es la humillación. El filósofo Abishai Margalit, en un libro que les recomiendo que se llama Las sociedades decentes, dice que el objeto del sometedor es eliminar todo rasgo de humanidad al sometido, porque el ser en el ser humano es ser consciente de uno mismo y del mundo en el que vivimos. La inclusión de la situación de la persona, de su condición social y del medio ambiente es de suma importancia para la dignidad del hombre. Los seres humanos son valiosos porque otros los valoran y no en virtud de cualquier característica anterior que justifique tal valoración. Un ser humano debe ser valorado porque es un ser humano. Una sociedad puede ser humillante en el trato que dispensa a las personas que se encuentran en ellas y al mismo tiempo tener un claro concepto de respeto que debería otorgar a todas las personas como seres humanos. Cuando una sociedad no ve a una persona como un ser humano, es una sociedad que humilla. Esto significa tener actitudes como la de los explotadores, los que tratan a las personas como máquinas, la de los individuos que estigmatizan por tener ciertas enfermedades, por el color de la piel,
por la raza o por las preferencias sexuales. Las sociedades que tratan a ciertos sectores de su población como si fueran no humanos son aquellas que humillan. Y el concepto clave de la humillación es el rechazo de la comunidad humana. El rechazo consiste en actuar como si la persona fuese un objeto o un animal. E invariablemente tal rechazo consiste en tratar a los humanos como infrahumanos. La pobreza, la violencia, la discriminación de las mujeres, la homofobia, el racismo, disminuyen la posibilidad de las personas de ejercer su racionalidad, su voluntad. En palabras de Avishai Margalit, una sociedad que permite que existan estas situaciones es una sociedad que humilla y por lo tanto es una sociedad no decente. Existen sociedades democráticas y existe algo superador, que es la sociedad decente. Sociedad democrática es aquella en la que la gente puede llegar a tratarse entre ellos con dignidad. Sociedades decentes son aquellas en las que no solamente los individuos se tratan con dignidad, sino que las instituciones tratan con dignidad a la gente. Una sociedad que no logre este objetivo es una sociedad que desconoce la dignidad, porque simple y sencillamente humilla a las personas. Desde allí me parecen válidas las reflexiones ante la esclavitud, la humillación y la amnesia, que son valores opuestos a una realización de ciudadanía con decencia y dignidad, de modo tal que las palabras no mueran en el abuso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Isabelino Siede es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, profesor para la enseñanza primaria y doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeña como profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata y en el IES Juan B. Justo y de Formación Ética y Ciudadana en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Fue coordinador de Formación Ética y Ciudadana y Educación Cívica en diseños curriculares y programas de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado La Educación Política, ensayos sobre ética y ciudadanía en la escuela, Ciudadanía para Armar, en colaboración con Gustavo Schulman, Formación Ética, Debate e Implementación en la Escuela, Retratos de Familia en la Escuela. También ha publicado diferentes artículos académicos, materiales de desarrollo curricular y textos de enseñanza para niveles básicos y medio. Isabelino. Buenos días. Quisiera agradecer particularmente la invitación a participar de este encuentro por la relevancia que tiene encontrarnos en este bicentenario los educadores, pero también por el hecho de encontrarnos en esta que es mi provincia natal y de la cual me fui cuando era muy chico. Como muchos entrerrianos tuvimos que seguir como los camalotes río abajo y volver a Entre Ríos a hablar de lo que Entre Ríos ha dado como cuna de la educación y del normalismo del país, para mí es particularmente relevante. Y es relevante también encontrarnos en un tiempo de bicentenario que creo yo no es más que una casualidad, pero una casualidad que puede ser oportuna. Es una casualidad que midamos el tiempo como lo medimos y que hayamos adoptado el sistema decimal y que las centurias tengan alguna relevancia. Y uno podría decir que cualquier momento es un momento oportuno para reunirnos a hablar de la relación entre educación y ciudadanía. Pero los 200 años nos vinculan por lo menos con dos momentos claves. Por un lado, el momento de la revolución, el momento en que
una sociedad empieza a considerar la perspectiva de romper el pacto colonial y configurarse como una nación independiente, y lo que fue tiempo después el primer centenario. Yo creo que incluso más relevante que pensar esto como bicentenario es pensarlo como centenario del centenario, porque en torno a 1910 se dieron las preguntas fuertes en torno a la identidad argentina que pregnaron buena parte de las prácticas y los discursos de educación ciudadana en la escuela, y que muchos de esos discursos y algunos jirones de aquellas prácticas perviven en nuestras prácticas actuales de enseñanza. Quisiera entonces tratar de remontarnos a aquellos dos momentos para poder pensar qué de aquel legado, de aquellas preocupaciones, sigue teniendo vigencia en el presente. En los tiempos de la Revolución hubo muchos de los patriotas que estaban preocupados no solo por combatir al enemigo, por desterrar el orden viejo, sino por de alguna manera abrir, inaugurar, instalar una pregunta, un objetivo, un futuro en las nuevas generaciones, y a ellos se refería Francisco Romero al inicio cuando mencionaba a Belgrano y a Castelli. Pero en particular fue Mariano Moreno el que llevó adelante un hito clave que fue establecer como lectura obligatoria en las escuelas el contrato social de Rousseau. Y en el prólogo al contrato social escribía: el peso de las cadenas extingue hasta el deseo de sacudirlas, y el término de las revoluciones entre hombres sin ilustración suele ser que, cansados de desgracias, horrores y desórdenes, se acomodan por fin a un estado tan malo o peor que el primero, a cambio de que los dejen tranquilos y sosegados. Y algo de lo que decía recién Daniel Gorman creo que nos remite a esta idea de que el esclavo llega a acostumbrarse a sus cadenas y que de alguna manera empieza a naturalizar el mundo que vive como el único mundo posible. Decía en ese prólogo Mariano Moreno: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar un tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Creo que aquellas frases del prólogo al contrato social son un anticipo de lo que fue después la historia argentina. Podemos mirar 200 años de nuestra historia y pensarlas como la lucha contra la tiranía que nos habita y las tiranías que hemos construido en esta ciudad que habitamos. De alguna manera, la preocupación de Moreno era construir un ciudadano crítico, un ciudadano que tenga posibilidad de entender la realidad en que vive para poder transformarla. Y en el contexto de un proceso revolucionario, de un proceso de ruptura de un orden, la criticidad era la herramienta para poder inaugurar un orden nuevo. Aquel legado ilustrado fue en buena medida vapuleado y dejado de lado en muchos momentos de nuestra historia, donde la educación se transformó más bien en una más de las correas de sumisión, de las correas de sometimiento, y en muchos casos la educación también funcionó para adormecer criticidades más que para despertarlas. 100 años después, cuando en 1910 se celebraba el primer centenario de la Revolución, había una élite gobernante que tenía mucho para celebrar y al mismo tiempo tenía algunas cuestiones para temer. Aquella élite estaba rodeada de intelectuales que miraban con cierto resquemor, con cierta angustia, la presencia de voces disidentes como el radicalismo, el socialismo, el anarquismo, la presencia de una gran cantidad de inmigrantes que llegaban a poblar estas tierras y que de alguna manera iban, en sus términos, corrompiendo el lenguaje, olvidando las tradiciones, y se preocupaban porque los futuros ciudadanos no iban a poder preservar el apego al terruño, el apego a la patria, y la escuela tenía que tomar eso a su cargo. En un texto que se llama precisamente Patria, lo planteaba Joaquín B. González, y allí decía: nos falta mayor suma de educación nacional,
más cultivo de los sentimientos que vigorizan, acrecientan y confortan esa virtud del patriotismo que otros pueblos cultivan y estimulan para ser fuertes en las adversidades domésticas e invencibles en la guerra. El patriotismo inoculado en el seno del hogar, enseñado en la escuela, atemperado después con la experiencia, pero siempre alimentado en toda la edad de la vida, será la fuerza incontrarrestable de esta república llamada tan grandiosos destinos, como lo fuera de otras que hoy imponen al mundo su dirección y sus leyes. Sinceridad, verdad, moralidad y patriotismo en todas las relaciones internas y externas de nuestra vida nacional son las piedras angulares del monumento que las generaciones de hoy debemos exigir al futuro para cumplir los mandatos del testamento político de nuestros héroes, fundadores de la nación y padres de la patria. Podemos ver en las palabras de Joaquín B. González, a mi modo de ver, una memoria bastante anquilosada, una memoria temerosa de que las huellas de otras memorias empiecen a florecer. Porque esta escuela no era una escuela que propiciara la memoria activa, la memoria plural, la memoria de lo que habían sido las distintas versiones de las guerras del siglo XIX, sino que trataba de capturar una única memoria y de alguna manera las instituyó en la escuela a través de la Cruzada Patriótica, las efemérides y los rituales que trataron de generar un país culturalmente homogéneo, que trataron de asimilar la diferencia, la diversidad, que trataron de normalizar a cualquiera que se apartara de los cánones de la normalidad. En esta preocupación de González hay también algo muy interesante para rescatar, que es la idea del compromiso. La ciudadanía no solo requiere de la criticidad, de la posibilidad de entender el mundo en el que vivimos, sino también una pregunta acerca de con qué parte del mundo estamos comprometidos. Y González se daba una respuesta que es que debo comprometerme con la patria, con la nación, con el conjunto de nuestro país. Yo creo que 100 años después podemos ver que buena parte de aquellos legados están presentes en nuestras prácticas y creo que necesitamos recuperar mucho del legado de Moreno para volver a pensar qué significa educar en la criticidad de nuestras escuelas. No me he cruzado hasta ahora con ningún maestro que no diga que educa en el pensamiento crítico. Y es una de las palabras que se nos ha bastardeado cada vez más y que se nos escurre cada día entre los dedos. Pareciera que en muchas aulas piensa críticamente el que piensa como el profesor, porque el profesor es el que tiene la posta, el que de alguna manera tiene la vara de la criticidad. Y yo creo que educar a la criticidad es animarnos a aquellas preguntas que incluso el maestro no conoce. Recuerdo una tira de Mafalda en que Miguelito, pensando sobre su experiencia escolar, decía: estoy empezando a sospechar que quizá cuando la maestra hace una pregunta, ella ya sabe la respuesta. Y esa intuición genial de Miguelito nos lleva a pensar que como docentes a veces no nos animamos a preguntar aquello que no somos capaces de responder. Y la criticidad está en animarnos a llevar al aula aquellas preguntas que incluso como ciudadanos no estamos todavía en condiciones de responder, pero que sí estamos en condiciones de invitar a las nuevas generaciones a pensar juntos. La criticidad de Moreno también estaba en la idea de difundir aquella información, aquellos datos que el pueblo necesitaba conocer para hacerse libre. Y nos decía Eduardo Anguita que mucho de lo que hoy padecemos en la sociedad argentina es un exceso de información. No es que nos falte información, hay en abundancia de todos los colores, de todos los signos. La criticidad está en poder saber interpretarla, saber hacer algo con ella e incluso en saber qué nos demanda esa información que circula en el contexto de la enorme esas voces que nos informan desde muchos lugares y a veces que quieren hacerlo desde el anonimato. El compromiso es un legado relevante del pensamiento del primer centenario, pero creo que necesitamos revisar qué tipo de compromiso se requiere en la ciudadanía actual. No es el compromiso de una ciudadanía culturalmente homogénea, sino que necesitamos articular el compromiso o la lealtad patriótica con otras lealtades igualmente legítimas. El compromiso con el género, el compromiso con la generación, el compromiso con mis ideas, con mis creencias, con mis convicciones. Son parte de aquellos compromisos que marcan que en una sociedad hay diferencias, pero las diferencias no nos empobrecen, sino que pueden llegar a enriquecernos si podemos dirimirlas argumentativamente.
La criticidad que hoy necesitamos es una criticidad dialógica, es una criticidad que permita la construcción colectiva de un proyecto a partir de las diferencias. Y esto me lleva a pensar que hay quizá una virtud poco explorada en nuestra tradición de formación ciudadanos, que es la creatividad. Algo que quizás necesitamos enfatizar en este bicentenario es que además de la criticidad y además del compromiso, nuestros ciudadanos requieren hoy quizá más que nunca la creatividad para poder pensar otra sociedad desde esta que tenemos. Quienes habitamos la Argentina en las últimas décadas sabemos que hemos atravesado avatares tremendos como fueron el terrorismo de Estado, el terrorismo de mercado, la caída estrepitosa de las instituciones, y así como la dictadura cívico-militar efectivamente dejó huellas en nuestros cuerpos y el terrorismo de mercado expulsó del sistema económico a cientos de miles de trabajadores, y así como las instituciones se desvanecían ante nuestros ojos, creo que hoy no nos basta solo con saber en qué sociedad vivimos, ni nos basta solo con comprometernos, sino que tenemos que empezar a pensar juntos la sociedad que soñamos, para volver a creer que podemos construir una sociedad juntos en la Argentina de hoy. Y si hay algo que necesitamos recrear desde las escuelas, no es el optimismo ingenuo de quien les dice a los chicos yo sé cómo va a ser tu futuro y por eso te educo como te educo, ni el pesimismo crítico de aquel que dice yo sé cómo hemos vivido y te lo cuento para que te anticipes a lo que vas a sufrir, sino una especie de optimismo crítico de aquellos que habiendo padecido podemos animarnos a volver a soñar y a poder invitar a las nuevas generaciones a que hagan esta memoria creativa de construir respuestas nuevas a problemas que nos han dejado atrapados a lo largo de 200 años. Tenemos hoy desde la escuela la posibilidad de pensar la sociedad, una sociedad que está puesta sobre la mesa para ser pensada. Y es cierto que la respuesta no la va a dar únicamente la escuela, pero probablemente no encontremos una respuesta, probablemente no construyamos criticidad, compromiso ni creatividad sin un compromiso firme de los educadores en esto. Muchas gracias. Bueno, mientras invitamos a todos los presentes a escribir, por favor, las preguntas que deseamos realizar a los panelistas, hay una pregunta que yo quiero compartir con los ponentes, que tiene que ver con algo de lo que se dijo con respecto al pasado de los años de la dictadura cívico-militar, para meternos en la relación ciudadanos y cultura del miedo. ¿Cómo narraron y cómo narran hoy las instituciones educativas lo que nos sucedió, por lo menos en los últimos 40 años? La respuesta a esta pregunta me la dio Francisco hace un rato, cuando me contó una historia que entrevistó a un muchacho que fue soldado y le tocó ser colimba en la época de la dictadura, y él lo entrevistó o ayudó a que narrara su historia, y Francisco decía que lo que decía este muchacho no es que tuviera miedo a hablar, básicamente estamos hablando de algo esquemático, sino que nadie se había acercado a preguntarle en esos 20 años o no le había dado la oportunidad de que hablara. Cuando me lo dijo, yo no le conté una cosa que a mí me pasó. Él hizo referencia a estos libros que escribimos con Caparrós llamados La Voluntad, y nosotros decíamos en las primeras entrevistas, cuando nos preguntaban, bueno, ¿y encontraron gente dispuesta a hablar? La respuesta nuestra fue que nos encontramos con mucha gente que nos decía nunca se nos habían acercado a preguntarnos. Me parece que en realidad tenemos mucho más miedo que nos digan cosas a romper esa filigrana que hay entre el vínculo que puede ser llamado vergüenza, que puede ser llamado decoro,
que puede ser llamado respeto a la intimidad, pero que en realidad cuando sabemos que es algo que al otro lo marcó, como nos marcó a todos esa etapa, de distinta manera, incluso reconozcámoslo con distintas convicciones. La Argentina respecto de esto no es una víctima global o que todo el territorio argentino se sienta víctima de una serie de señores con uniforme y otros señores con plata. En absoluto, en absoluto. Me parece que justamente no hay que tener miedo a que en esa diversidad también aparecen los desafíos a saber que no solamente hay diferencias con las cuales hay que convivir, sino que hay diferencias muy profundas con las que es muy difícil saber convivir y que hay que hacer mano de lo que recién nos decía Isabelino, que es la creatividad. ¿Cómo hago cuando me entero que un señor o una señora fue parte de algo que me parece completamente espantoso, pero yo le pedí o sugerí que la sociedad sea la que blanquee todo? ¿Cómo convivo con eso? Bueno, me parece que lo que se está viviendo en los últimos años es que se rompe un telón, que es el telón en el cual vivieron la mayoría de las víctimas. Hay un desafío mucho más complejo que saber que en esta sociedad estamos conviviendo gente que quiere cosas muy distintas, que tiene sentimientos y convicciones muy cambiadas. Les pongo un ejemplo para terminar con esto y no aburrirlos. En Sudáfrica se eligió un camino completamente diferente respecto de cómo enjuiciar el régimen del apartheid, un régimen racista, oprobioso. Y en realidad, ¿a qué echaron mano? Al aspecto cultural más arraigado en la cultura de los oprimidos, que era la cultura tribal. Entonces establecieron que todas las comunidades tenían el derecho de llamar a quienes habían, desde los terratenientes blancos y desde el régimen racista, a llamarlos para decirles las cosas de las cuales los acusaban. Y fíjense, el régimen instaurado por Mandela, es decir, la sociedad, perdón, no es un régimen, la sociedad que inauguró Mandela permitió muchísimos perdones a partir de estas confesiones. Uno puede decir, bueno, el sistema argentino es mejor, pero todos tenemos que aprender a convivir también con esto otro. Y no es un desafío fácil el que plantea esto de que mañana se sabe que alguien fue un apropiador y no alcanza con decir lo exilio, y me valgo de lo que decía antes Daniel, sino en todo caso, ¿cuál es el territorio de esa persona? ¿Sabemos cuál fue el territorio de esa persona? ¿Sabemos cuál fue el territorio que esta sociedad le asignó a esas personas? Entonces, me parece que esto que digo no es un afán conciliador, es un afán de que en los esfuerzos de ciudadanía también tenemos que aceptar esos otros territorios. Francisco, voy a interrumpirlos un segundito. Hay gente que sigue haciendo preguntas, las pueden alcanzar, los expositores van a estar contestándole a la brevedad. Simplemente voy a invitar a la licenciada Mara Brauer, por favor, de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación, a que se acerque, porque en estos momentos vamos a entregarles algo a los expositores. ¿Es así? A ver, por favor. Era para el final, en realidad. Lo vamos a adelantar, entonces. Bueno, no, yo simplemente en nombre del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación, Alberto Signoni, quería entregarles una placa a los expositores que amablemente y con gran compromiso nos han acompañado en estas interesantes jornadas y en este Congreso de Educación para el Bicentenario. Entonces, la licenciada Mara Brauer, de la Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de la Nación, está haciendo entrega en estos momentos de unas plaquetas recordatorias por este Congreso de Educación. ¿Quieren contestar o directamente pasamos a este? ¿Pasamos a este? Reiteramos ese aplauso.
Ahora sí, Francisco, lo invitamos a continuar con las preguntas. Muy bien, Daniel. Sí, me parece una pregunta interesante y yo no sé si hay que responderla desde un lugar de la perspectiva humana o desde la perspectiva argentina. No como contradictorio, sino como espacio cultural específico, ¿no? Y retomo nuevamente la idea de Walter Benjamin de pasar de la moda a la muerte. Y los argentinos somos propensos a este juego de modas, ¿sí? Yo me acuerdo hace 8 o 10 años atrás en la escuela en donde yo tengo que ver, que estoy involucrado, que trajimos una muestra sobre los desaparecidos del Nacional Buenos Aires. Esa muestra pasó sin pena ni gloria. Ahora, cuando fueron los 30 años del golpe, ¿sí?, que en la Argentina transformamos la cosa de la memoria de una manera orgiástica, porque ese año vamos a ser los memoriosos, ¿sí? Es decir, nos saturamos de memoria. Entonces la directora de la escuela trae la misma muestra y me dice, mira qué bueno. Le digo, mira, ¿sabés que esa misma muestra, mira, ni te diste cuenta, la habíamos traído 3 o 4 años antes? Es decir, hay una cuestión en donde jugamos el papel de la moda que no se transforma en cultura, ¿sí? Los parripollos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estábamos llenos de parripollos. De repente transformamos la moda de los parripollos, ¿sí? La moda del paddle. Acá tenemos esta cosa y la moda de la memoria. Y de repente hay una cuestión ahí que queda, ¿sí?, en un corte, que no se transforma en cultura. Tuvimos un año que era la moda de la autocrítica. Nos autocriticábamos todos, ¿sí? Ahora, cuando volvías a decir muy bien, ¿por qué no sos crítico como mí? Yo ya hice la autocrítica, ¿sí? Cada institución ya había hecho la autocrítica. ¿Para qué volver a tomar la autocrítica? La autocrítica es un sistema permanente, ¿sí?, que me combina permanentemente. Entonces me parece que falta este salto, ¿sí?, de moda a cultura. En ese sentido, la memoria todavía en Argentina no tiene una fuerza de arraigo como para conceptualizar alguna idea de ciudadanía que se vincule a ella. Muy bien. Llegan las preguntas para Eduardo Anguita. ¿Cuál es el espacio curricular que debería abordar la perspectiva propuesta sobre los medios de comunicación? Un docente de Córdoba, Gabriel. No estoy en condiciones de formularlo. Lo que sí creo es que hay que abrir un abanico, que hay que abrir un arcoíris respecto de esto. Por un lado, me parece que hay una realidad que, y yo la he visto muy bien, es esta idea de que hacernos cargo del cambio tecnológico. Hoy la entrega de estas notebooks chiquitas a los estudiantes pone el soporte tecnológico del futuro de la comunicación en manos de los chicos. Esto, digamos, me parece que esta va a ser la locomotora. Digamos, siempre la comunicación tuvo que ver con la tecnología, siempre. Lo que pasa es que cada vez es más evidente, es más evidente que los contenidos están limitados al soporte. El medio es el mensaje, fue la frase de McLuhan y que se estudia en la comunicación. Entonces, me parece que hay que hoy poner en primer lugar a dialogar con esa tecnología para ver qué nos dice en cada lugar. El otro día yo lo entrevistaba al responsable del programa Ceibal del Uruguay y se me ocurrió mientras lo entrevistaba por radio hacerle una broma. Por supuesto, él estaba en el Uruguay, yo estaba en la radio. Y le digo, hasta ahora se diferenciaba a un uruguayo de un argentino porque los uruguayos toman mate caminando y los argentinos estamos sentados. Le digo, ¿va a pasar lo mismo con las computadoras? Me dijo una cosa maravillosa. Me dice, usted se va a sorprender, dice, si ve a los chiquitos nuestros, porque hemos repartido computadoras en el campo y hoy usted se encuentra, chicos, abajo de la sombra de un árbol con la computadora. Me pareció una imagen extraordinaria. Es decir, me parece que el diálogo con esa computadora
va a ser un diálogo completamente diferente y el fetiche de la tecnología o el fetiche de la no tecnología va a cambiar cuando entre el vínculo. Cuando aparezca el maestro, y discúlpenme, le van a tener ustedes tanto miedo como las inyecciones les tienen los chicos a las computadoras, porque es lógico, porque convivimos los padres y los maestros analógicos con los chicos digitales. Entonces es lógico que nosotros seamos los rígidos, como ustedes vieron cuando va alguien a tomar clase de tenis, parece un robot. Agarra la raqueta, después se pone a jugar, pero cuando el profesor de tenis lo quiere hacer